Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Vamos a hablar con el secretario de Salud de la Municipalidad, el doctor José Pichetto, que está en línea. José, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día. No hay problema. José, bueno, luego de que por varias horas no recibiéramos información, tal como lo habíamos dicho, están demorados los resultados. Ayer llegaron en 3 etapas resultados y en todos los casos se confirmaron positivos. Sí, como bien decís vos, el día de ayer fueron arribando muestras que estaban en procesamiento. De las muestras que habíamos mandado a la localidad de Bolívar, de las 10 muestras, llegaron 3 casos que fueron positivos, 6 negativos y una muestra que hay que repetir. Y también de las 12 muestras que habíamos mandado a la localidad de Azul, vinieron 6 muestras que son positivas para COVID-19 y 6 que son negativas. Así que al total del día de la fecha tenemos 25 casos activos y en el día de hoy se van a mandar, no tengo exacto porque esto es muy dinámico, pero aproximadamente entre 18 y 20 muestras más. Bien. Lo importante... De las cuales, algunas van a Bolívar y otras van a Azul. Bien. José, lo importante es determinar, ¿todos los casos que se han ido confirmando tienen relación con los focos anteriores o han surgido nuevos focos de contagio? La mayoría hemos identificado los contactos. Hay 2 o 3 contactos que no hemos podido, casos que no hemos podido identificar todavía cuál es el caso índice o caso cero, pero sí, la mayoría de todos los pacientes tienen que ver con diferentes reuniones o encuentros que han tenido entre los primeros pacientes que empezaron a tener COVID. Bien, es decir que, digamos, la circulación proviene prácticamente siempre del mismo lugar. No te podría decir si de un solo lugar, ¿sí? Porque ha habido más de un lugar. Pero sí han tenido contacto, la mayoría entre ellos, contactos estrechos, o en principio no tan estrechos, pero que luego interrogando, y es una tarea bastante larga para identificar, pero sí, la mayoría tuvo que ver. Otro incremento que por ahí vamos a ver en los próximos días, te lo voy anticipando, es en caso de los pacientes convivientes, Andrea, se cambió la definición de caso positivo. Es decir, nosotros para confirmar un caso de COVID-19, la técnica que utilizamos, en la que ya conocemos todos, que es la técnica de PCR, el hisopado. A excepción de los casos de los convivientes, es decir, cuando un paciente es COVID-19 y dentro de sus convivientes comienzan con sintomatología, también se los va a considerar como positivo sin tener PCR. Bien. No sé si me explico. No se hisopa la persona, se lo considera directamente como caso positivo. Claro, es decir, si uno, por ejemplo, eso pasa mucho cuando hay niños. Claro. Si un chiquitito presenta hisopado positivo para COVID-19 y a los días empieza la mamá, el papá o alguno de los hermanos con sintomatología compatible, ¿no? Claro, sí. Con todos los síntomas que nosotros ya tenemos, en ese caso se lo considera positivo, así que es de esperar que vayan a incrementar el número de casos también de los convivientes. Bien. José, ¿hay personal esencial dentro de los casos positivos? Sí, tenemos una profesional del hospital que en este momento no estaba trabajando, que estaba de licencia, pero que por algún contacto es confirmado como positivo en el día de ayer, y que gracias a Dios está muy bien. Así que bueno, estamos en vigilancia con respecto a esa persona, a ese profesional, a ese colega. Bien. También hay personal policial de las fuerzas de seguridad que están transitando la enfermedad, que está bien, la verdad que no sería en pronta recuperación, pero bueno, fíjate que son las personas que más nos vamos a ir contagiando también. Claro. El personal de seguridad, nosotros, los profesionales. Eso ha hecho que estamos de muchas reuniones, mucha materia de programación y de planificación de la guardia, porque cuando empezamos a ver esto tenemos que empezar a cambiar el sistema de guardia para que los médicos trabajemos durante una semana y podamos descansar la otra semana para que no se empiecen a mezclar, porque si no pasa lo que sucede en muchos lugares donde se comienza a infectar el personal y se hace muy difícil después el recurso humano. Claro.
El día viernes estuve yo en un meeting con todos los secretarios de salud de la región y muchos secretarios de salud no pudieron asistir porque estaban haciendo guardia, producto de que ya en los hospitales no hay la suficiente cantidad de profesionales porque muchos empiezan a infectarse. Bien. José, para explicarlo, porque tenemos muchas consultas, como siempre decimos, hay información que la repetimos todo el tiempo, pero es importante insistir. ¿Cómo es el sistema de aislamientos? Una vez detectado un caso positivo o una vez hisopado un paciente, ¿quiénes corresponde que cumplan el aislamiento obligatorio? Es una muy interesante pregunta. En realidad, nosotros no esperamos confirmar el caso para aislarlo. No nosotros. Cuando hablo de nosotros, hablo de los profesionales, Sí, no hablo sí, de sí, sí. PBJ. Es lo mismo para toda la provincia. Desde el momento que un paciente comienza con sintomatología y es un caso compatible o sospechoso, ¿sí? Si el paciente comienza con síntomas hoy, generalmente, si todo anda bien y el paciente lo manejamos en forma ambulatoria, lo que hacemos es esperar 48 72 horas antes de hisoparlo. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje de error de un 30% si la muestra se toma al inicio de los síntomas. Ajá. Es decir, si uno empieza, vamos a suponer que yo empiezo con fiebre hoy, me testeo ahora, en este momento, me hago el hisopado, y me da negativo, ese puede ser un 30% de un falso negativo. Y yo le doy una falsa seguridad a esa persona, le digo que puede salir en la calle y en realidad puede estar incubando la enfermedad y después contagiar. Bien. Entonces hacemos eso primero. Por eso cuando la gente nos consulta decimos, bueno, vamos a esperar, la vamos a controlar durante 72 horas y vamos. Pero ahí ya directamente lo que hacemos es el aislamiento de los contactos estrechos. ¿Qué es el contacto estrecho? Es aquella persona que ha estado durante por lo menos 15 minutos hablando o estando en menos de 1,5 metros, 2 metros de distancia sin la colocación del barbijo. Y se aíslan esas personas. Un dato importante también para destacar, es una cosa que estamos viendo, es el aislamiento dentro del domicilio. Es decir, cuando uno manda a aislar a un paciente, la idea es que se aísle, obviamente hacemos un interrogatorio, y si tiene el lugar suficiente, se aísla en un lugar específico del domicilio. Porque si no, comienza a aparecer lo que sucede. Comienzan a aparecer infectándose los convivientes. Claro. Así que bueno, ese es el procedimiento. Obviamente, cuando empezamos a tener tanta cantidad de casos, se hace muy difícil y es muy laborioso todo el sistema para hacer el seguimiento. Claro. De hecho, pasa que por un lado tenemos un equipo que trabaja sobre los casos sospechosos y los contactos estrechos de los casos sospechosos, otro equipo sobre los casos confirmados. Entonces hay una cantidad enorme de gente que empieza a hacer el seguimiento. No obstante, una buena noticia, nosotros venimos trabajando ya junto con Región Sanitaria en lo que se llama el CETEC. Creo que eso ha hablado Región, sí. Por ahí para la población lo explico. El CETEC es un centro de telemedicina, de seguimiento de telefónico a todos los contactos estrechos de los casos confirmados y los casos sospechosos, en el cual va a empezar a funcionar en PBJ, seguramente empezará la semana próxima, estamos muy avanzados, de toda la región primero va a empezar PBJ, creo que Trequelauque también, y después, bueno, probablemente las otras localidades que se fueron sumando el día viernes cuando hicimos el meeting. Se va a hacer acá, en este caso en el CUM, en la Ciudad Universitaria Municipal, donde va a haber una persona responsable y va a haber por lo menos 4 personas dedicadas específicamente a hacer el seguimiento y las consultas de los pacientes sospechosos y de los pacientes confirmados. Es un sistema que consiste en una plataforma digital, obviamente del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en el cual cada operador va a tener su propia clave, su propio ID, y eso le va a permitir ingresar al sistema, que es el CISA, por ahí vos vas a escuchar mucho el CISA. El CISA es el sistema de carga automática de todo este tipo de cosas, e inmediatamente va a hacer el seguimiento de los contactos estrechos y también de los pacientes. También vinculado a un profesional médico para consultas permanentes de las diferentes situaciones. Eso creo que va a ser también de gran ayuda porque nos va a permitir sacar esa parte a todo el trabajo que está haciendo hoy el equipo del hospital, que es una tarea enorme, y por lo tanto yo considero que los profesionales me gustaría más que estén trabajando sobre los pacientes, el seguimiento de los contactos, y me parece que esto va a ser una herramienta importante, así que esperemos que la semana próxima ya la podamos empezar a implementar.
Bien. José, volviendo al tema del aislamiento o de la cuarentena obligatoria para los contactos estrechos, ¿esto tiene que ver solo con el grupo familiar conviviente o también con los contactos laborales, teniendo en cuenta que hay policía afectado que probablemente haya estado, por ejemplo, en controles de la vía pública o incluso en la propia carpa, o, bueno, el caso de una funcionaria que también ha estado trabajando dentro del municipio? ¿Los contactos se consideran también aquellos compañeros de trabajo que han estado compartiendo tiempo con la persona que hoy termina dando positivo? Sí, 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 el contacto es todo persona que cumple la definición de contacto estrecho. Uh-huh. Es decir, si yo estuve con una persona que es COVID positivo, estuve con ella, pero estuve con mi barbijo, estuve con el distanciamiento, en ningún momento me lo saqué, no soy en contacto estrecho. Claro. Está claro, no siempre pasa que todos son contacto estrecho, Uh-huh. pero sí, no es para los convivientes, Andrea, no, de hecho, cuando por ejemplo a una persona llama y lo consideramos caso sospechoso, lo que se le hace, se le pregunta y se anotan todos los contactos estrechos, independientemente de dónde estuvo, si estuvo, Claro. no sé, vamos a suponer que fue a un supermercado y se bajó el barbijo y se puso a charlar con alguien, ese también es un contacto estrecho. Claro. Por eso que acá lo importante, porque si no vamos a andar buscando todo el día contactos y contactos, lo importante para la población, que nosotros podemos convivir con este virus, porque tenemos que convivir, porque no nos queda otra, pero de una manera responsable. El barbijo no lo tenemos que sacar nunca nosotros, y la otra es el distanciamiento. Obviamente que el lavado es importante, pero más importante es el barbijo y el distanciamiento. Que el barbijo esté por encima, que no esté debajo de la nariz, porque no tiene sentido, y por otro lado es importante el distanciamiento social. Más allá, si nosotros cumplimos eso, un ejemplo doy, hubo una persona que me contaba que usa permanentemente el barbijo, usa permanentemente los elementos de protección, y justo en un momento se lo saca para hablar 2 minutos con una persona que conoce, y ahí ocurrió la infección. Entonces, está claro que estamos en presencia de un virus tremendamente transmisible, que no hay barrera que los proteja al 100%, ni aún con el barbijo, pero sí lo minimiza, y por lo tanto, yo convoco una vez más a todas las personas de Pehuajó, del partido de Pehuajó, que seamos responsables, que seamos inteligentes y que no nos reunamos. Creo que este es el momento donde nosotros tenemos que demostrar un principio de solidaridad, que no nos reunamos, porque, aunque parezca mentira, cuando nosotros empezamos a interrogar, empiezan a aparecer reuniones de todo tipo. Entonces, para poder seguir en esta fase que estamos, para poder seguir sosteniendo un sistema donde toda la población la pase lo mejor posible, si es que se puede considerar así, la única manera va a ser que entre todos hagamos las cosas bien. Así que pedimos desde la Secretaría de Salud, desde el hospital, que el fin de semana la gente no se reúne, que no volvamos a ver nuevamente que la gente se reúne a tomar mate, que los fines de semana los accesos se llenan de gente y los parques. Seamos responsables, porque este virus está entre nosotros y hay algunos casos que no hemos podido identificar el caso índice, por lo tanto, ojo con esto, porque es una patología que se viene y se viene bravo, porque si uno mira lo que está pasando en toda la región, todas las municipalidades le está pasando lo mismo. Nosotros estamos trabajando entre todos para poder sostener el sistema, porque la verdad que venimos trabajando con todas las localidades vecinas para poder formar un grupo de trabajo en el cual, si nos tenemos que necesitar desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de tecnología, podamos compartir, porque esto no solamente salimos los de Pehuajó solo, o salimos juntos entre todas las ciudades, en este caso corresponde a la región sanitaria 2, se nos va a hacer muy difícil. José, yendo al caso de las personas aisladas y teniendo en cuenta que hay personal esencial que por ende ha estado trabajando y en funciones permanentemente, que hoy está afectada, ¿creció mucho la cantidad de personas aisladas e incluyen también a mucha cantidad de personal esencial? Sí, tenemos varios personales esenciales aislados, sí, tenemos, no me digas en este momento porque No digo el número exacto, pero digo... Sí, claro, sí, tenemos personal policial,
También tenemos personal policial aislado por contacto estrecho de estar en otro lugar. Voy a dar un ejemplo. Hay personal policial que estamos siguiendo porque son contactos estrechos de un paciente con COVID positivo en la localidad de Henderson. Ajá. Entonces, pero trabajan allá. Entonces tienen contacto estrecho. No nos olvidemos que las fuerzas de seguridad van para un lado y para otro. Claro, por eso lo consultaba. Digo, como decíamos hoy, el personal policial local que pudo haber estado en la carpa y compartiendo con funcionarios o bomberos o toda la gente que está en la carpa de ingreso, puede llegar a generar, digamos, que sea, primero, enorme la cantidad de aislados, pero además personal esencial, funcionarios, policías, médicos, enfermeras. Claro, a ver, yo voy a la carpa todos los días. Por eso. Yo voy todos los días a la carpa, estoy en la carpa, estoy con todos los funcionarios, pero tengo el barbijo puesto y eso es una cosa que lo tenemos claro. Ahora, si en algún momento se lo bajan a barbijo, bueno, ya pasa a ser un contacto estrecho. Claro. Y por lo tanto, y ahí debe aislarse la persona. En ese caso, sí. Si es considerado contacto estrecho, lo ideal es el aislamiento. Bien. José, nos consultaban también, y es importante, cómo es la situación en las localidades. ¿También en todas las localidades hay seguimiento, hay casos, hay personas aisladas? Sí. No en todas las localidades. Ajá. Por ejemplo, en Francisco Madero sí. Tenemos un personal esencial que es positivo y tiene los contactos estrechos que están aislados. Está en seguimiento con los profesionales y vienen bien, y de hecho el personal el que está padeciendo la patología está muy bien. Con respecto a otras localidades, en el caso de Juan José Paso, tenemos en aislamiento un contacto estrecho, que es una persona que trabaja en el municipio, y sus convivientes también en contacto estrecho, y es un contacto estrecho, no es un paciente confirmado. ¿Sí? Y después no me acuerdo si en Guanaco también tenemos algún contacto estrecho en aislamiento, y Monescazón debemos tener también 2 o 3 personas por contacto estrecho. Bien. Digamos que confirmados solamente en Francisco Madero. El resto están en aislamiento preventivo. Exactamente. Bien. Un personal esencial en Francisco Madero. Bien. Es un contacto estrecho de un caso positivo de acá de Pejo. Bien. José, la última y por supuesto creo que la más importante, el estado de salud en general de los 25 pacientes confirmados es bueno, digamos, están cursando la enfermedad de forma ambulatoria. Sí, en este momento tenemos una paciente confirmada en el hospital, que está internada, que es una paciente que ya la venimos siguiendo y por ahora está en la sala de aislamiento, no ha requerido pase a unidad de cuidados intensivos. Y tenemos los demás pacientes, son pacientes ambulatorios con sintomatología variable, pero son sintomatología banal, te diría, episodios de diarrea, fiebre, trastorno del olfato y demás, que se mantienen en forma ambulatoria. Así que esperemos no tener complicaciones, obviamente están monitorizados, están en seguimiento. Y bueno, después en general ese es el panorama. Bien. Ayer lo consultábamos con Pedro Hernández de Región, pero es importante por lo que mencionabas hace un rato del tema del contagio entre los convivientes. ¿Cuál es la función que cumplen los centros extrahospitalarios que fueron inaugurados y adaptados, acondicionados y que no están siendo utilizados? La consulta es, la persona que presenta COVID positivo y su entorno familiar ¿no podría cursar la enfermedad o su aislamiento en esos centros para evitar el contagio con sus convivientes? Sí, en el caso que no puedan tener un lugar acorde para hacerlo, para eso está. Pero hasta ahora no hemos tenido ese problema, gracias a Dios. ¿Pero no se ha dado tampoco el contagio entre los convivientes? Sí, bueno, pero eso ya es un tema de que el mal manejo del conviviente. Lo decide el paciente. Por supuesto. Nosotros tenemos todos los lugares que están para usarlos, Andrea, por eso lo hicimos. Pero bueno, si tenemos la suerte que todavía no se ha usado es porque, gracias a Dios, tienen la seguridad que en la casa se pueda dar. Pero es muy difícil los convivientes, sobre todo cuando hay niños, Andrea, porque no podemos. Tenemos que aislar a la mamá y al niño. Y si hay un lugar en la casa que lo pueden desarrollar, es mucho mejor el ámbito que lo pueda transcurrir durante su casa.
Pero bueno, cuando obviamente no se cumpla con esas condiciones sociales, lo internaremos nosotros en el lugar que tenemos preparado para tal fin. Bien. José, como siempre, te agradecemos muchísimo por la información. No, gracias a vos. Que tengas buen día. Hasta luego. El doctor José Pichetto planteando el panorama general. Bueno, no todos los casos tienen detectado, digamos, el caso cero. Son 25 los confirmados hasta el momento. La gran mayoría, solo una paciente que está internada en el hospital, la gran mayoría está cursando la enfermedad como paciente ambulatorio.